Egun on guztioi, eta eskerrik asko benetan gaur prentsaurreko honetan gurekin egoteagatik. Bilboko udalak osteguneko ospakizun handirako prestatutako operatiboak azalduko dizkizuegu orain. Gabarrak 40 urte eta gero, atletik txapelduna Ibaian Gora eramango du, Abratik udaletxeraino. Larun bateko partida gogoangarriaren aje emozionala oraindik gainditu gabe, unea heldu da azaltzeko nola prestatuko den gure hiria luzaro itxarondako une honi aurre egiteko. Lehenik eta behin, Rodrigo Gartzia, segurtasuneko sailburu ordeak hitz hartuko du, segurtasun dispositiboaren gako esanguratsuenak azaltzeko. Dispositibo hau, hain zuzen ere, elkarrekin prestatu dugu Jaurlaritzak, Aldundiak eta ospakizuna igaroko den 8 herrietako udalek. Rodri, zeurea gaitza, nahi duzunean. Eskerrik asko, Maia, Nora, Andreok, herrion guztioi. Dakizuen bezala, osteguneko ospakizuna garrantzi handiko mugarria da atletikentzat, Bilborentzat, Bizkaiarentzat eta Euskadirentzat. Talde honek bizi izan dituen ospakizun handien lekukoa jaso baitu. Esperamos que esta celebración repita el mismo ambiente festivo que se ha vivido este fin de semana en Sevilla y en Bilbao. Para garantizar la seguridad de todas y todos los aficionados que vayan a celebrarlo, hemos preparado un macrodispositivo de seguridad, movilidad ciudadana y acompañamiento del Athletic. Bizkaiko Foru Aldundiarekin ospakizuna hartuko duten 8 udalerriekin, horietatik barne Bilbokoa noski, eta Larrialdetako Euskal Sarea osatzen duten eragile guztiekin batera egindako lana izango da. Más de 1.200 personas van a trabajar en este dispositivo. Serán agentes de la Ertzaintza, de las policías locales, de los 8 municipios que hemos comentado, Osakidetza, 112 SOS Deiak, Cruz Roja, DIA, servicios de extinción de incendios, protección civil y organismos dependientes de la Administración General del Estado. Prevemos que puedan congregarse en el entorno metropolitano de Bilbao, sobre todo en las márgenes de la ría, cerca de 1 millón de personas. Hori dela eta, segurtasuneko gida plan bat prestatu dugu. Iaz, Frantziako turra Euskaditik irten zenerako antolatutakoaren edukiari jarraituz. Makrodispositibo horrek segurtasun publiko integralaren alderdi guztiak barne hartzen ditu 3 mailatan, lehorra, itsasoa eta airea. Es un macrodispositivo que abarca todos los aspectos de la seguridad pública integral en 3 niveles: tierra, mar y aire. Los equipos implicados realizarán labores previas sobre el terreno y acompañarán al equipo durante todo el recorrido. El Athletic saldrá del Club Marítimo El Abra de Guecho sobre las 4:30 de la tarde, recorrerá la ría de Bilbao hasta llegar al Ayuntamiento de Bilbao. La navegación aguas arriba de este punto está prohibida para todas las embarcaciones, incluidas las que conforman la comitiva. Una vez finalizada la recepción oficial en el Ayuntamiento, los jugadores se dirigirán en autobús hasta el Palacio de la Diputación Foral en Gran Vía. Para que todo esto pueda suceder con garantías de seguridad, desde la madrugada del jueves, la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza realizará recorridos preventivos por la ría con sus equipos de drones, inhibidores de drones, 8 embarcaciones y 2 helicópteros. Paralelamente, hemos fijado 6 puntos a lo largo del recorrido para posibles evacuaciones a tierra. Serán los embarcaderos de Las Arenas, Erandio, Portugalete, Baracaldo y los pantalanes de Zorrozaurre y Deusto, que deberán permanecer despejados para uso exclusivo de los recursos policiales y sanitarios. Itxasadarreko lehenengo murrizketak gauerdian hasiko dira eta eguerditik aurrera zabaltzen joango dira gaueko 9 aldera
amaitu arte. Garrantzitsuena eta jakitea erabat debekatuta egongo dela edozein ontzi motarekin nabigatzea, amarratzea edo lotzea edo ainguratzea. Horrek barne hartzen ditu ontzi partikularrak, surfeko oholak, kaiakak, piraguak, flotagailuak, uretako motorrak eta baimendu gabe dagoen beste edozein sistema flotatzaile. Debekatuta egongo da arrapala, ontziraleku, atrakaleku, kaietan eta abarretan sartzea ere. Eta nik uste dut ez dagoela esan beharrik, baina debekatuta egongo da uretara jauzi egitea edo uretan bainatzea edozein modutara. Baimendu gabeko drone hegaldiak ere debekatuta egongo dira. Las primeras restricciones sobre la ría comenzarán a medianoche y a partir del mediodía se irán extendiendo hasta finalizar sobre las 9 de la noche. Lo más importante es saber que estará absolutamente prohibida la navegación, amarre o fondeo con cualquier tipo de embarcación. Esto incluye barcos particulares, tablas de surf, kayaks, piraguas, flotadores, motas de agua o cualquier otro sistema flotante no autorizado. También estará prohibido el acceso a todas las rampas, embarcaderos, zonas de atraque, muelles, etc. Y creo que no hace falta decirlo, pero tirarse o bañarse en cualquiera de sus formas. También estará prohibido el vuelo de drones no autorizados. La Ertzaintza y las 8 policías locales ya han identificado y señalado 47 áreas críticas y 28 puntos de contingencia en el recorrido de la Gavarra. Las áreas críticas son espacios que pueden suponer un riesgo para las personas por sus características o por la previsible aglomeración de personas y vehículos. Y los puntos de contingencia son espacios habilitados para que los servicios de emergencias de Euskadi puedan atender o extraer a personas en caso de emergencia. Al igual que en la salida del Tour de Francia, la Ertzaintza ha preparado una ficha por cada uno de los 75 puntos para que los diferentes equipos de la red de emergencias de Euskadi puedan controlar la seguridad. Por otra parte, Osakidetza coordinará el dispositivo sanitario asistencial de la celebración. Ibilbide osoari estaldura emateko, Osakidetzaren beraren baliabideak larrialdiei aurre egiteko euskal sistemarenak, gurutze gorriarenak eta diarenak izango ditu. 2 ambulantzia medikalizatu, erizaintza zerbitzudun 3 ambulantzia, 26 oinarrizko bizi euskarri eta 12 osasun postu aurreratu izango dira. Horietako asko mugikorrak eta segizioak Bilborantz egin ahala mugitzen joango dira. Para dar cobertura a todo el recorrido, contará con los recursos propios de Osakidetza, los del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y personal de Cruz Roja y Día. Habrá 2 ambulancias medicalizadas, 3 ambulancias con enfermería, 26 soportes vitales básicos y 12 puestos sanitarios avanzados, muchos de ellos móviles, que irán desplazándose a medida que la concentración náutica vaya avanzando hacia Bilbao. Como he dicho, se espera una afluencia masiva de personas en ambas márgenes de la ría. Por ello, la Ertzaintza y las policías locales de los 8 municipios afectados controlarán la circulación y el acceso a cada localidad, en especial a Bilbao. Gainera, ezinbestekoa denez, herri horietako kale asko eta Erandio Bilboko errepidean mosketak edo desbiderapenak egingo dira. Ospakizunak Bizkaiko garraio publikoan ere izango du eragina eta ospakizunera hurbilduko diren pertsonei dei egiten diegu ordutegiak, mosketak eta gerta litezkeen ibilbide aldaketak begiratu ditzaten mugitu aurretik. Además, inevitablemente, numerosas calles de estos municipios, así como la carretera Erandio-Bilbao, van a verse afectadas con cortes o desvíos. La celebración también impactará en el transporte público de Vizcaya, por lo que hacemos un llamamiento
para que las personas que vayan a acudir a la celebración se informen de los horarios, cortes o posibles cambios de recorrido antes de desplazarse. Por lo que respecta al trayecto que realizará el Athletic en autobús desde la plaza del Ayuntamiento, pasando por el Arenal hasta atravesar la Gran Vía, todo el recorrido estará vallado y se llevará a cabo entre fuertes medidas de seguridad coordinadas entre la Ertzaintza y la Policía Municipal de Bilbao. El objetivo de todo este dispositivo es garantizar la seguridad de todas las personas. Oso egun berezia da denontzat eta erronka itzela segurtasunaren ikuspegitik. Eta espero dugu, beraz, zale guztien laguntza izatea egun historiko hori modu positiboan gogoratu ahal izateko, bai eta laster berriz bere errepikatzea eta orain, gomendio batzuk garrantzitsuenak Prentsaoharrarekin batera luzatu zaizkizue, baina irakurriko ditut egokien edo berezienak zeintzu diran. En primer lugar, la seguridad de las personas es más importante que el propio espectáculo. La concentración náutica que acompaña a la gabarra solo se puede disfrutar desde tierra. La lámina de agua está destinada exclusivamente a las embarcaciones acreditadas. Respetar las zonas de seguridad establecidas y la señalización en las zonas de acceso restringido. No situar a personas menores o personas con movilidad reducida en primera fila. En caso de aglomeración puede haber riesgo de aplastamiento contra el vallado o barandillas. Tener siempre localizadas las posibles salidas y recorridos de evacuación por si fuera necesario. La situación de emergencia no se improvisa, hay que tenerla prevista con antelación. No subirse a barandillas, verjas o elementos inestables. Los comportamientos incívicos no deben de ser tolerados. Si fuera preciso evacuar, mantener la calma, caminar deprisa, sin correr y de manera ordenada, siguiendo en todo momento las indicaciones que vayan transmitiendo los servicios de seguridad. Y en caso de emergencia, llamar al 112. Pertsonen segurtasuna ikuskizuna bera baino garrantzitsuagoa da. Kontuan izan, uretako ibilbideaz lehorretik bakarrik goza daitekeela eta ur lamina baimendutako ontziek bakarrik erabil dezaketela. Errespetatu ezarritako segurtasun eremuak eta seinaleak sarbide murriztuko eremuetan. Ez jarri adingabeak edo mugikontasun murriztua duten pertsonak lehen hilaran, aglomerazioa edo jente pilaketa izanez gero, esiaren edo barandaren kontra zanpatzeko arriskua egon daitekelako. Lokalizatuta izan, irteera posibleak eta ebakuazio ibilbideak, aurrez pentsatu, ez improvisatu. Ezaitez, baranda, burdinezi edo elementu ezegonko horretan igon. Portaera ez zibikoak ekidin behar ditugu. Ebakuatu beharra izanez gero, lasai egon, bizkor ibili, korrika egin gabe eta modu ordenatuan une oro segurtasun zerbitzuek emandako jarraibideak betez. Eta larrialdiren bat izanez gero, bat bi telefonora deitu. En resumen, disfrutar del evento, que resulte el evento inmemorable para que se pueda repetir una próxima vez, evitar comportamientos incívicos, el mayor riesgo puede estar en las aglomeraciones y recordar que, bueno, si existen estas prohibiciones tanto en el ámbito de lámina de agua o como en el espacio aéreo de baja cota es para preservar en todo caso la seguridad de la ciudadanía. El vuelo de drones sobre las personas puede ser peligroso y la navegación no autorizada en lámina de agua puede ocasionar problemas en la seguridad marítima y esas previsiones están previstas en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Por lo tanto, pues atenerse a las consecuencias en cuanto a esas prohibiciones que en cualquier caso se están estableciendo solo para preservar la seguridad de la ciudadanía. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, García Sailburu Ordea.
Como decía antes en euskera, estamos todavía con la resaca emocional de lo vivido el sábado, en ese partido de infarto en Sevilla. Pero hoy, por fin, podemos hablar ya de cómo se prepara la ciudad para acoger este esperado momento. Han sido largas semanas de mucho trabajo en la planificación de un evento que, como decía el viceconsejero, va a mover en torno a 1 millón de personas en Vizcaya. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailarekin, ertzaintzarekin eta itsasadarraren bi ertzetako gainerako udalerriekin koordinatutako dispositibo batez ere segurtasunari dagokiona. Horietatik, Gabarra eta harekin doazen gainerako ontziak ikusi ahal izango dira. Bilboko udaltzain gehienak kalean izango ditugu datorren ostegunean. Eta zuhiltzaileen taldea ere asko indartuko da Lehorrean eta itsasadarrean bertan. Murrizketak osteguneko arratsaldeko ordubiak eta gaueko 10 bitartean izango dira batez ere, eta sailburu ordeak esan dauenez behin eta berriz, murrizketa hauek izango dira segurtasuna bermatzeko. Hala ere, aurreko gauetik itsasadarraren perimetroko zenbait eremu hezituta eta itxita geratuko dira. Zorrotzaurren izango da hori, eta sarbidea itxita egongo da asteazken gaueko 10 aurrera. Egoiarrek, zerbitzu publikoek eta larrialdietakoek igaro ahal izango dute. Ya el jueves, los cortes empezarán de madrugada, con motivo del montaje del vallado del recorrido del autobús que llevará el equipo campeón del Ayuntamiento a la Diputación. Estos cortes y desvíos del tráfico afectarán fundamentalmente al entorno del Arenal, Plaza de Ernesto Erkoreka y Circular, así como los puentes del Ayuntamiento y Arenal y la Gran Vía hasta Moyúa. Previo al paso de las embarcaciones y durante el mismo, en función de los movimientos de la gente en las orillas de ambas márgenes de la ría y para minimizar al máximo las afecciones a la ciudadanía, se irán sucediendo diferentes cortes al tráfico. En Olabeaga, Abando Ibarra y Paseo de Uribitarte en margen izquierda y en Ribera de Lorrieta, Botica Vieja, Avenida de Universidades y Campo Volantín en la margen derecha. Se cerrará el paso en las pasarelas peatonales de Pedro Arrupe y Subisuri. Se trata de un cierre preventivo en aras a garantizar las vías de evacuación oportunas, dada la masiva afluencia de gente prevista. Los puentes del Arenal y del Ayuntamiento se cerrarán al tráfico rodado y el resto de los puentes del término municipal afectados por la travesía de la Gabarra, esto es Deusto, Euskalduna y La Salve, permanecerán abiertos tanto al paso de peatones como de vehículos, aunque se han previsto puntos de corte por si fuera necesario y en este sentido habrá dispositivos fijos de control de la Policía Municipal de Bilbao en ambos lados por si hubiera que cerrar o modificar el perímetro ante cualquier imprevisto o necesidad, pues por la gran aglomeración de personas. Todos esos cortes de tráfico y modificaciones serán comunicados a la ciudadanía a través de 3.000 avisos de Infobilbao que serán colocados en los portales de las zonas y barrios afectados. En la fachada principal del Ayuntamiento se instalará una pantalla gigante para que la multitud aquí congregada pueda seguir la retransmisión del evento y se ha habilitado un espacio de visión preferente para que personas de movilidad reducida puedan seguir el recorrido de la Gabarra. Será junto al Museo Guggenheim y de aproximadamente 900.000 metros cuadrados. Aquí sí me gustaría insistir que, dada la gran afluencia de gente prevista, recomendamos a estas personas de movilidad reducida acudir con tiempo a este espacio. Y otras 2 recomendaciones, si me lo permiten. La de optar por el transporte público, sobre todo metro y tren, y la del sentido común. Es un momento histórico y todas y todos lo queremos vivir, pero con responsabilidad, por favor, sin exponernos ni exponer a nadie a ningún riesgo. Y ante cualquier percance, recordad los teléfonos de emergencia 112 y 092. Udaletxeko fatxada nagusian, pantalla erraldoi bat jarriko da jendeak ekitaldia ikusi ahal izateko. Gainera, leku bat prestatu da mugikortasun urriko pertsonek Gabarraren ibilbidea ikus dezaten. Guggenheim museoaren ondoan, armi-armaren inguruan. Esan bezala, espazio horretara goiz etortzea gomendatzen da,
Jende asko espero baitugu. Garbiketari dagokionez, dispositibo zabal bat prestatu da hiria egoera ezin hobean egon dadin Gabarra igaro ondoren. Alde batetik, itsasadarrean hainbat garbiketa egingo dira. Lehena, itsasontziaren aurrean, bigarrena, itsasontzien atzetik, eta beste bat, sakonagoa, hurrengo egunean, ostiralean, itsasbeheran. Bestetik, Lehorrean ere garbiketa egingo da. Horretarako, txanda bereziak antolatu dira ostegun arratsalde eta gauean eta ostiral goizean. Ezer gehiago nire aldetik, orain Nora nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko, Amaia, egunon guztioi. El jueves será un día histórico para Bilbao y hemos preparado un dispositivo para que todos y todas podamos celebrar, podamos disfrutar y siendo conscientes de que la movilidad se va a ver afectada, sí que pedimos a la ciudadanía comprensión y responsabilidad. Lo adelantaba Amaia, pero el primer consejo que nos gustaría trasladar desde aquí es que el jueves, en la medida de lo posible, nos desplacemos a pie o en transporte público. Es importante que durante toda la jornada sigamos este consejo porque habrá gran afluencia de gente, habrá restricciones a la movilidad en coche y, por lo tanto, debemos priorizar desplazarnos a pie o en transporte público para quienes se muevan dentro de Bilbao y, sobre todo, para aquellas personas que vienen de otros municipios a Bilbao, que lo hagan fundamentalmente en transporte público, porque los accesos por carretera van a estar complicados. Y será complicado moverse por la tarde, fundamentalmente, cuando están previstos los dos recibimientos, uno aquí en el Ayuntamiento y el posterior en el Palacio Foral. Y decía que va a ser complicado moverse en coche, pero también será complicado moverse a pie en algunos puntos, porque debido a los cortes, y lo adelantaba ya Amaia, habrá algunos puntos que se corten al tránsito de personas, como serán el puente de Pedro Arrupe y el puente Subisuri, que se garantizarán para garantizar vías de evacuación en el caso de que fueran necesarios. Y también se cortará el acceso peatonal en La Salve, pero no el ascensor. La mayoría de las restricciones se producirán el propio jueves de 2 de la tarde a 10 de la noche aproximadamente, pero ya desde la víspera, desde el miércoles a la noche, habrá algunas zonas, y lo ha adelantado Amaia, en el perímetro de la ría que se cerrarán y se vallarán, como será, por ejemplo, el caso de Zorrozaurre. Va a restringirse el acceso y únicamente se permitirá el paso a los vecinos y vecinas y a los servicios esenciales desde las 10 de la noche del miércoles para evitar el estacionamiento de vehículos en la zona de visibilidad de la Gabarra. También, y para poder proceder al vallado del recorrido del autobús, que como saben irá del Ayuntamiento al Palacio Foral, se harán algunos cortes puntuales de tráfico, pero, como decía, las restricciones más importantes se llevarán a cabo a partir de las 2 de la tarde y afectarán, como se pueden imaginar, al entorno del Ayuntamiento, Arenal y de la Plaza Circular, así como a los puentes del Ayuntamiento, del Arenal y a la Gran Vía en el tramo que va desde la Plaza Circular hasta Moyúa. En cuanto al paso de la Gabarra, previamente y durante el mismo, en función de los movimientos de la gente a ambos márgenes de la ría y para minimizar al máximo las afecciones, se irán sucediendo cortes de tráfico. Así, en Olabeaga está previsto el cierre desde las 2 de la tarde hasta las 8:30. Se permitirá el paso a residentes y a servicios de emergencia desde Camino La Ventosa. Siguiendo por la margen izquierda, el paseo de Uribitarte también estará cerrado al tráfico de 2 de la tarde hasta las 9:30 aproximadamente. Los garajes y aparcamientos tendrán restricciones, por lo que recomendamos a los vecinos y vecinas que eviten utilizar los vehículos privados durante ese tramo y, además, en función de la afluencia de público, podrán ser cerradas también al tráfico la avenida Bando Ibarra y la calle Ramón Rubial. Y si pasamos al otro margen de la ría, también ocurrirá algo similar. Se cerrará el acceso a Bilbao por la ribera de Lorrieta y también por Botica Vieja, entre Hermanos Aguirre y Heliodoro de la Torre, la avenida de las Universidades y el Campo Volantín, que se cerrará al paso de la comitiva.
Como decía, los puentes del Ayuntamiento y del Arenal se cerrarán al tráfico rodado y el resto de puentes que se ven afectados por el paso de la Gabarra, Deusto, Euskalduna y La Salve estarán abiertos al paso de peatones y de vehículos y, como decía antes también, Pedro Arrupe y Subisuri permanecerán cerrados a partir de las 2 de la tarde. Pero, si fuera necesario, podría cerrarse o modificarse el perímetro ante cualquier imprevisto o necesidad. Las calles Sendeja, Viuda de Palza y Arenal se cerrarán al tráfico y los garajes y los aparcamientos quedarán sin acceso hasta la retirada del vallado. Y también se cerrará la calle Ribera en la madrugada del jueves entre el Puente de la Merced hasta el Arenal. Solo se permitirá el acceso a vecinos y vecinas de las calles Prim y Ascao, así como al transporte público, hasta que se produzca el corte total de la vía. El acceso a los garajes de la Plaza Nueva y de la calle Prim se realizará mediante paso alternativo con señalistas desde Aurrekoetxea. Y el último tramo en recuperar la normalidad será el trayecto del autobús de nuestros campeones, que irá desde aquí hasta la Diputación y que implicará el corte de la Gran Vía entre la Plaza Circular y la Plaza Moyúa, la calle Astarloa y la calle Navarra. Para terminar, también recordar que durante el tiempo que se mantengan los cortes de tráfico, el transporte público también se verá afectado. Así, los servicios mínimos de Bilbobús se verán afectados en su recorrido y en sus cabeceras habituales, y estos desvíos, supresiones o cambios de parada se informarán por los canales habituales, como son las redes sociales, las marquesinas, los paneles informativos, y se podrá obtener toda la información también en la web municipal o en el teléfono 010. También, debido a los cortes de tráfico, se verán afectados varios tramos de Bidegorri y algunas paradas de taxi y también líneas de Bizkaibus y del tranvía. Y termino como empezaba. Herritar guztiei helarazi behar diegun lehen aholkua oinez edo garraio publikoan joatea da. Datorren ostegunean, betetako amets kolektibo horri amaiera ezin hobea emateko, oso garrantzitsua da egun osoan zehar gure autoak aparkatuta ustea eta Bilbon oinez edo garraio publikoan ibiltzea. Bilbao será una gran fiesta el jueves, un día histórico y debe serlo con todas las garantías de seguridad. Sabemos que la movilidad de la ciudad va a tener algunas afecciones, en algunos lugares por el paso del recorrido, otros por el paso de la Gabarra, pero lo que es importante es que todas las personas seamos responsables, nos movamos a pie en la medida de lo posible y si no lo hagamos en transporte público, a poder ser en metro o en tren. Y recordar que este operativo está pensado para que todos y todas podamos disfrutar de ese día en las mejores condiciones y espero yo también, como decía antes el viceconsejero, que el próximo año volvamos a estar aquí y volvamos a repetir este operativo. Eso será una muy buena señal, así que aupa Athletic eta eskerrik asko.